La Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos, comparte muchas doctrinas con otras religiones, con otras iglesias. Pero existen algunas doctrinas que son muy nuestras, que tienen su fundamento bíblico, que tienen una base sólida en la Biblia, pero que ninguna otra iglesia en el mundo la predica de la forma en que nosotros la hacemos. La principal de todas esas doctrinas es la doctrina del santuario. Ninguna otra iglesia predica la verdad del santuario como le fue encomendado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es que en el santuario nosotros encontramos la gran mayoría de las doctrinas bíblicas: el sacrificio de Cristo, el bautismo, el estudio de la palabra, el Espíritu Santo, la oración, el juicio, la ley de Dios, el mensaje pro salud, el estado de los muertos. Todas esas doctrinas las encontramos en el santuario, ¿no? Y absolutamente todos y cada uno de los símbolos y de los muebles que encontramos en el santuario también representan a Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es la doctrina del santuario. Pero en esta mañana vamos a enfocarnos en algo muy interesante, porque en el santuario en el santuario terrenal, se efectuaban dos tipos de servicio. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? El servicio diario. ¿En qué consistía el servicio diario? ¿En qué consistía? Los sacerdotes, ¿qué hacían? Cambiaban los panes todos los días, por eso se llamaba diario. Le cambiaban aceite a la lámpara y le ponían la ofrenda al incensario. Todos los días, continuamente. Pero una vez al año sucedía algo muy especial. ¿Y qué era lo que sucedía esa vez? Una única vez, esa vez. Un día al año. ¿El día de qué? El día de la expiación. También se le conoce como ¿qué? El Yom Kippur en hebreo. ¿Pero qué más? El día del juicio. El día de la expiación. ¿Qué era expiación? Era el perdón de los pecados. Muy bien. ¿Y eso sucedía en qué lugar? En el lugar santísimo. El santuario, podríamos decir que estaba dividido en tres lugares: el atrio, en donde estaba el altar y el lavacro; el lugar santo, donde estaba la mesa con los panes sin levadura, la lámpara con los 7 brazos y el altar con el incienso; y después adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, que era como una caja que tenía una tapadera, esa caja era de oro y tenía 2 ángeles, correcto, en esa tapadera se le llamaba el propiciatorio, ¿verdad? ¿Y qué había dentro del arca? Habían 3 cosas: estaban las tablas de la ley, con la ley de Dios, los 10 mandamientos; estaba la vara de Aarón, que era un bastón, un pedazo de palo muerto, pero que había florecido, ¿verdad? Y estaba un plato con el maná que había descendido del cielo. Ahora, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Y qué era lo que sucedía en el lugar santísimo? Básicamente sucedía lo siguiente. Primero se seleccionaban a 2 víctimas, a 2 machos cabríos, ¿verdad? 2 corderitos. Uno representaba ¿a quién? A Jesús, y el otro representaba ¿a quién? A Satanás. Muy bien. Luego el sumo sacerdote entraba con incensario de oro y llegaba hasta la puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo, aquí, y ofrecía una ofrenda de incienso, ¿verdad? Luego el sumo sacerdote salía y degollaba, ¿verdad? Al cordero que representaba ¿a quién? A Jesús. Inmolaba a ese cordero, le cortaba el cuello y tomaba de esa sangre. Entraba al lugar santísimo, derramaba 7 veces la sangre de ese cordero sobre el arca, y entonces sucedía algo interesante. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, descendía del cielo, se posaba en medio de los 2 ángeles y luego se reflejaba en las piedras preciosas que tenía el sumo sacerdote en su pectoral, y luego regresaba de nuevo al propiciatorio y se iba al cielo. En ese momento el sumo sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo. Mientras eso sucedía, ¿cómo estaba el pueblo afuera? Estaba como en fiesta y alegre y comiendo y bebiendo. ¿Cómo estaba? Interesante, la Biblia dice que mientras el sumo sacerdote estaba en el día del juicio, el pueblo de Israel afuera estaba con su frente en el suelo, clamando, contrito, confesando sus pecados, porque sabían que si un pecado no se iba en ese momento, iban a perecer. Todo
todos los pecados debían ser confesados para que el sumo sacerdote los depositara sobre la sangre del cordero. Ahora, ¿qué sucedía? Porque el sumo sacerdote no se quedaba ahí para siempre. ¿Qué pasaba inmediatamente después de que el sumo sacerdote confesaba el pecado y derramaba la sangre? Él salía del lugar santísimo y ponía sus manos simbólicamente sobre el macho cabrío que representaba a quién. ¿Y qué pasaba con ese? Simbólicamente todos los pecados pasaban entonces ¿a quién? A Satanás. Y ese cordero o ese macho cabrío era dejado ¿en dónde? En el desierto. ¿Y ahí qué? Y ahí se moría. ¿Eso va a suceder en el tiempo del fin también, en los 1000 años? Claro que sí. Ahora, es interesante, hermanos, de que este santuario fue hecho, Moisés lo hizo de acuerdo a lo que se le mostró, ¿sí o no? Moisés dice que sí, ¿verdad? Que lo hizo a semejanza del santuario que él vio. ¿En dónde? ¿Hay un santuario en el cielo entonces? Claro que sí. Es más, nosotros podemos leer en el libro de Hebreos que Jesús dice, que Pablo dice que Jesús entró en un santuario hecho de ¿qué? No hecho por qué, por mano de hombre, sino ¿en dónde? En el cielo. Nosotros entendemos, hermanos, a la luz de la profecía de Daniel 8, 12 al 14 y 9, 24 al 27, que la purificación del santuario en el cielo comenzó ¿en qué año? En 1844. Esa profecía de los 2300 tardes y mañanas, que comenzó en el año 457 a.C., terminó en 1844, con el paso de nuestro sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Si alguien no tiene muy claro de qué es lo que estamos hablando con la profecía de los 2300 tardes y mañanas, yo les invito a que busquen a un anciano, a que le pregunten, que le explique qué es eso de los 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? El punto de lo que queremos estudiar hoy es que este sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, así como el sumo sacerdote en el desierto, es decir, Aarón, tenía que salir y el tiempo para confesar los pecados terminaba en el santuario terrenal, va a llegar un momento en donde en el santuario celestial también se va a acabar el tiempo para poder confesar nuestros pecados. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 1. Y dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, dice Juan, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? La ira de Dios. Siempre en la iglesia queremos escuchar acerca del amor de Dios, ¿sí o no? Pero en la Biblia también se habla de ¿qué? De la ira de Dios. Y cuando terminemos este sermón, hermanos, hoy en la tarde, yo ahorita a mediodía quiero que entendamos que aún la ira de Dios es amor para sus hijos. Y ustedes lo van a ver, ustedes van a entender por qué. La ira de Dios. Después de estas cosas, miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Ese es el lugar santísimo. Y del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de ¿qué? De la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. ¿Y qué? Y nadie podía entrar en el templo ¿hasta qué? Hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Es interesante notar, hermanos, que quien no tenga el sello de Dios sufrirá las 7 plagas postreras. Por eso esto es importantísimo, porque las 7 plagas postreras, hermanos, contienen ¿qué? La ira de Dios puro. Apocalipsis 14, 9 al 10, sin embargo, dice que un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora la imagen, a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¡Qué tremendo, hermanos! Y qué terrible experiencia para todos aquellos que no tengan el sello de Dios. Ahora vamos a hablar de por qué es importante tener el sello de Dios y no ser marcados con la marca de la bestia. Y es que tenemos una situación aquí.
En las iglesias hoy en día, especialmente las no adventistas, hay una doctrina que no es bíblica, y esa doctrina es que todo el ser humano tiene oportunidad de salvarse hasta que Cristo venga. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Que usted puede ser un violador, usted puede ser esto, un ladrón, lo que sea, pero si usted ve a Cristo venir y usted lo ve y en ese momento usted se arrepiente, usted puede ser perdonado. Hay muchas iglesias que predican eso. Inclusive dentro de nuestra iglesia hay una mala concepción, no una mala doctrina, sino una mala concepción en decir, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Y eso nos da, pareciera como que sí, nos da el chance de esperar hasta el último segundo cuando Cristo venga. Pero nos vamos a dar cuenta que en realidad no es así, porque a la luz de todo lo que hemos estado estudiando esta semana, vemos que entre el sexto y el séptimo sello existe este interludio. Lo que estudiamos en la cartilla, ¿sí o no? Y vemos que en ese interludio se van dando varias cosas. En primer lugar, el sellamiento. Luego, el corto tiempo de angustia, el zarandeo, la lluvia tardía. La fuerte predicación se da en ese interludio. El juicio que comenzó en 1844 continúa aún en esta época. Pero llega un momento, hermanos, en donde se da algo que se conoce como el fin de la gracia. Y cuando el fin de la gracia termina, comienzan a caer las 7 plagas postreras, que también se conoce como la gran tribulación. Y este es un problema serio, hermanos. Es un problema muy serio. Vea cómo lo pone la hermana White en contexto. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 691. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deberán vivir ¿sin qué? Sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Lo que estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se retira, ya no hay nada que nos diga esto está mal o esto está bien, tenga cuidado. Vea qué interesante, cuando el Espíritu de Dios se retira de una persona, ya nada detiene a las personas malas. La paciencia de Dios ha concluido, el mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Vea lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo 39, cuando termina el tiempo de gracia. Y dice ella, viene el día y está muy cerca, cuando la misericordia ya no podrá rogar por los culpables habitantes de la tierra. Cada caso habrá sido decidido, ya sea para vida o ya sea para muerte. Algunos estarán listos, otros no, pero para todos el tiempo de gracia estará ya terminado. Pero ahora en su proximidad, dice ella, estamos otra vez viviendo en los días de Noé y de Sodoma. La tierra está llena de crimen y de desorden. Pero pronto, muy pronto, el tiempo de gracia se terminará. Y muchos en el mundo temen que muy pronto terminará. ¿Y qué sucederá cuando termine? Sigue diciendo ella, así también cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra, ¿qué? No lo sabrán. Esto es preocupante. Dice que los habitantes de la tierra no sabrán cuándo termina el tiempo de gracia. Entonces, ¿cómo podemos estar listos para algo que no sabemos cuándo va a terminar? Bueno, hoy lo vamos a investigar. Las formas de religión seguirán en vigor. Miren, las religiones van a seguir aún cuando el tiempo de gracia termine. Entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado, ¿qué? Finalmente. Entonces aquí tenemos una situación, porque el destino del ser humano va a quedar determinado para vida o para muerte. ¿Cuándo? ¿Cuando termine el tiempo de gracia o cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos? En el tiempo de la gracia. De ahí la importancia, hermanos, de entender esto a la perfección y de predicarlo, porque usted y yo, nuestra salvación o perdición va a quedar determinada. ¿Cuándo? Cuando termine el tiempo de la gracia. En este momento todavía hay oportunidad. Cristo Jesús es nuestro abogado, es nuestro amigo, es tu mejor amigo.
Y en este momento no importa cuán grande sea la carga que usted tenga, cuán grande y terrible haya sido su pecado, cuán terrible haya sido la maldad que usted haya cometido, si usted se arrepiente y va de rodillas ante el Señor Jesús se presenta ante su Padre y le presenta sus manos. Hay vida en mirar a Jesucristo. Hay salvación en el Cordero de Dios en este momento. Pero llegará un momento, según lo que leímos, que el ser humano tendrá que presentarse, ¿qué? Solo, tendrá que estar presente solo ante la vista de Dios, con todos el registro de todos nuestros pecados y acciones, y ver si con todos los testigos, los ángeles como testigos, y ver si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios quiera que así sea. Llegará un momento, hermanos, en donde usted y yo tendremos que presentarnos por nosotros mismos, sin intercesor, ante Dios. La pregunta es, ¿estaremos nosotros con las vestiduras blancas del Cordero o estaremos con nuestras propias vestiduras presentándonos ante Dios? Vamos a estudiar que en la Biblia, hermanos, el fin de la gracia es un principio que se presenta una y otra vez. Por ejemplo, en las parábolas de Cristo, ¿recuerdan ustedes la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué pasó ahí? Rápidamente, ¿verdad? El Señor plantó un campo de trigo. Y luego vino el enemigo de noche y plantó la cizaña. Y vinieron los siervos del Señor de este campo y le dijo, bueno, el enemigo vino, arranquémosla de una vez. ¿Y qué dijo el Señor? Todavía no. Hay que esperar que crezcan juntos porque no sabemos todavía quién es trigo y quién es cizaña. Pregunto, cuando usted viene a la iglesia, ¿encontramos trigo y cizaña? Espero que encontremos más trigo que cizaña. Y usted sabe que es difícil identificar cuál es trigo y la cizaña. ¿Quién me puede decir aquí cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien sabe? Muy bien, hermano. Vean qué interesante. La cizaña y el trigo tienen una característica muy importante. Cuando están maduros, la cizaña se yergue. Es orgullosa. Pero el trigo, cuando está maduro, su grano pesa tanto que se inclina. ¿Entendieron? Este es cizaña, este es el trigo. Interesante, ¿verdad? ¿Quién de aquí es trigo? ¿Quién es cizaña? Lo interesante es que la parábola continúa y dice que entonces agarraron el trigo, que era fácilmente identificable, y lo pusieron en la era. Pero a la cizaña, ¿qué pasó? Lo juntaron y ¿qué? Y lo quemaron. El fin de la gracia. En esta otra parábola que Jesús dijo, ¿quién se acuerda de la parábola? ¿Cuál es esa parábola? Las 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes buenas y 10 malas, ¿correcto? 5 imprudentes y 5 prudentes. Y entonces venía el novio, y entonces las 5 imprudentes se durmieron y las 5 prudentes estaban atentas esperando a que el novio viniera. ¿Qué pasó? Veo que me están haciendo así. No, no es así. ¿Están seguros? Interesante. ¿Todas qué? Se durmieron. ¿Cómo está la iglesia hoy, hermanos? ¿Cómo está la iglesia hoy? Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre las fatuas y las prudentes? Que tenían ¿qué? Una provisión extra del Espíritu Santo. Ahora, déjenme decirles algo. Hubo uno que no se durmió en ese grupo. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue el que no se durmió? ¿Quién? El que clamó el clamor de medianoche. ¿Qué era lo que decía el que daba el clamor de medianoche? ¡Viene el esposo! ¡Viene el esposo! Ese no se durmió. Dios quiere que aquí exista personas que vamos a ser los que vamos a dar el clamor de medianoche. Viene el esposo, viene el esposo. Y qué interesante que los que tenían la provisión del Espíritu Santo extra, ¿verdad? Y el estudio de la palabra, ellos sí entraron, pero los otros 5 fueron dejadas ¿qué? Afuera. ¿Y qué dijo Jesús? Ahí será el llanto y crujir de dientes. Y así podemos encontrar en muchas parábolas. La parábola de las ovejas y de los cabritos. A uno lo va a poner a la izquierda, a otro a la derecha, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Y a los otros le van a decir, Señor, pero en tu nombre no hicimos milagros. En tu nombre no hablamos en lenguas, no sacamos demonios, no hicimos grandes prodigios. ¿Y qué le va a decir el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y nuevamente el Señor Jesús dice, ahí será el llanto y crujir de dientes, ¿verdad? La parábola de los talentos, ¿se acuerdan ustedes? A uno se le dio un talento, a otro se le dio 2, a otro se le dio 5.
¿Y qué pasó con el que no hizo nada con su talento? Que vale la pena mencionar que absolutamente todos en esta iglesia tienen un talento, un don de Dios. Y es nuestra misión como buenos administradores agarrar ese talento y multiplicarlo para la honra y gloria de Dios. No ser como ese que agarró su único talento y lo enterró. Y cuando regresó el Señor, ¿qué le dijo? Tú sabías cómo soy, tú sabías cómo soy, te vistes por lo menos haber ganado un poquito de intereses con ese talento, pero por cuanto lo enterraste, agárrenlo, désenlo al que tiene 10 y sáquenlo. La gracia termina. Noten qué interesante es que solo existen 2 grupos. Actualmente sobre la tierra, hermanos, habemos 3 grupos de personas. ¿Okay? Número 1, están las personas que ya tomaron su decisión por Cristo, es decir, todos nosotros. Amén. Amén. Que no importa lo que suceda, estamos con Dios. Están aquellos que ya tomaron su decisión por no seguir a Dios. Los que se proclaman ateos acérrimos, ¿verdad? No quiero tener nada que ver con Dios, no me interesa nada con Dios, ya ellos tomaron su decisión. Y están aquellos que están en el medio, que un día sí, un día no, un día están en el bar, otro día están en la iglesia, ¿verdad? Un día están comiéndose al hermano, otro día están comiendo bien el almuerzo con la gente. Interesante, ¿verdad? Pero va a llegar un día en que solo van a haber ¿cuántos grupos? Solamente 2 grupos, los que siguen a Dios o los que siguen a Satanás, los que obedecen los mandamientos de Dios o obedecen los mandamientos de los hombres. Solamente 2 grupos. En la Biblia encontramos historias que también nos hablan del fin de la gracia y nos dan este paralelismo. Por ejemplo, Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? La maldad, hermanos, el grado de depravación que la humanidad había alcanzado era terrible. Y Dios tenía que resetear el mundo y empezar de nuevo. Pero vean qué interesante que por 120 años el Señor les dio oportunidad a todos de que se salvaran. Noé fue pregonero de justicia, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Noé predicó durante 120 años y después de tener una campaña evangelística de 120 años, ¿cuántos se bautizaron? Solamente él y su familia, 8 personas nada más. Vean qué interesante, hermanos, que la humanidad había llegado a tal punto de depravación que no entendieron el mensaje de Dios y tuvieron señales. Porque en el fin del tiempo, Noé era un hombre respetado, estaba construyendo un arca, nunca había llovido. Eso de que iba a llover, dice la Biblia, de que salió un vapor de la tierra, ¿sí o no? Ellos no creían, es como cuando nosotros hablamos hoy de la venida de Cristo y que va a llover fuego del cielo y que va a consumir al mundo. Se ríen de nosotros, no creen. Lo mismo pasaba en los tiempos de Noé. Pero al final del tiempo, ¿qué sucedió? Al final del tiempo de Noé, comenzaron a verse algunas señales, como por ejemplo, vieron a un león caminando a la par de un corderito, solitos, directo al arca. Vieron un cocodrilo caminar a la par de un antílope, solito, al arca. No se mataban, no eran violentos. Los animales entendieron la voz de Dios y los seres humanos no. Los humanos habían alcanzado un nivel mental subanimal. Su grado de conciencia estaba tan cauterizado, su grado de depravación, hermanos, había sido tan grande que aún los animales entendieron y el ser humano no. Terrible. Y durante 120 años Noé predicó. Noé predicó hasta que el día llegó que tenían que entrar dentro del arca. Pregunta, ¿cuándo se acabó el tiempo de gracia para la humanidad? ¿Cuándo se acabó? Porque recuerdan ustedes que Noé entró con los animales, el Señor dice que cerró la puerta e inmediatamente comenzó a llover. Y se vino aquel aguacero y mató a todos. ¿Así sucedió la historia? ¿Qué sucedió? Fíjense que si ustedes leen el Patriarca y sus Profetas, ustedes se van a dar cuenta que toda la gente se llegó alrededor. Y la primera vez estaban, el primer día, estaban a ver si iba a llover o no, a ver qué estaba sucediendo. ¿Y qué pasó el primer día? Nada. Para el segundo día ya estaban haciendo orgías y todo tipo de cosas alrededor del arca. Y le decían, Noé, estás loco, viejo loco, salí de ahí. Comenzaban a burlarse de Noé y de su familia. Qué tremenda prueba para la fe de Noé. ¿Fue un tiempo de angustia para Noé? Fue un corto tiempo de angustia porque su fe fue probada.
Pasó el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo día y no llovía. Un hombre de la alcurnia y del puesto de Noé, que había dado su palabra durante 120 años y no se cumplía lo que decía. Hasta que de repente, en el octavo día, ¿qué pasó? Se vino el agua y ¿qué? Y mató a todos. ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia para ellos? ¿Cuándo comenzó a llover? ¿Cuándo se acabó? Cuando se cerró la puerta 7 días antes del diluvio. Pregunta, aunque la puerta de esa gracia se había cerrado, ¿continuaron siendo pecadores? ¿Se arrepintieron de sus pecados? ¿Era inevitable que la tierra fuera destruida, aunque ya se había cerrado el tiempo de la gracia, sí o no? ¿Ya estaba sellado el futuro para los que iban a ser salvos y los que se iban a perder? Interesante. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Y por más trágica y por más dolorosa, hermanos, que sea esta historia, la verdad es que los que sí escucharon la voz de Dios se salvaron y vieron un arco iris cuando se salieron y empezaron de nuevo en una tierra nueva. Dios es amor, hermanos. Dios cuida a sus hijos. Mateo 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró, ¿qué? En el arca. Y no entendieron, decía la hermana Juárez, que no iban a entender cuando se terminaba el tiempo de la gracia, en el tiempo del fin. ¿Sí o no? Sí, y mira lo que dice Jesús en los tiempos de Noé. Y no entendieron hasta qué. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Interesante. Ve lo que dice 2 de Pedro 2:5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo? Impíamente. Es para este momento, hermanos, cuando el tiempo de gracia termina, que en Apocalipsis 20:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. Es decir, no importa, sígaselo siendo porque ya es tarde. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia para ellos? ¿Cuándo qué? Cuando los ángeles sacaron a Lot y a... Sí, ¿ustedes creen eso? No. ¿Saben cuándo se acabó el tiempo de gracia para Sodoma y Gomorra? Cuando terminaron de hablar con Abraham. ¿Recuerdan ustedes que los 3, interesante, 3 ángeles iban a dar un mensaje final a Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? 3 ángeles, un mensaje de salvación y de perdición. Y cuando llegaron con Abraham, ¿verdad? Le dijeron, Abraham comienza a negociar con Dios y le dice: Dios, pero ¿cómo vas a destruir esta ciudad? Si hubieran 50 justos, ¿vas a destruir al justo con el injusto? Si hubieran 50 justos ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Por amor a los 50. ¿Ven qué interesante? Abraham toma es el antitipo de Jesús, ¿sí o no? Comienza a interceder por esta ciudad. Y comienza, después le dice: Señor, pero si hubieran 45. ¿Y qué le dijo Dios? Si hubieran 45 no lo voy a hacer. Señor, pero si hubieran 40, por amor a esos 40 no lo voy a hacer. Y ya Abraham como que agarra confianza con el Señor y ya no va de 5 en 5, sino que empieza de 10 en 10. ¿Verdad? Señor, y si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. Y la verdad, hermanos, es que ¿saben qué? No había ni uno. No había ni uno. Pero por amor a Abraham, Lot fue sacado de la ciudad. Y llegan los 2 ángeles a la ciudad de Sodoma, hermanos, y dice que Lot estaba sentado ahí a la par. ¿Y qué fue lo que sucedió? Viene él, ¿verdad? Lot, y mira a los 2 ángeles, ¿verdad? Que eran hombres diferentes a los que estaban ahí, y le dice: tengo que llevármelos a la casa o aquí los van a acribillar, ¿verdad? Porque esa es una ciudad peligrosísima, vamos. Y los ángeles decían: no, porque tenemos una misión que hacer. Y dice que Lot habló tanto con ellos, le insistió tanto a ellos, a los 2 ángeles, que se los llevó a la casa. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando llegaron a la casa? Porque aquí sucede algo interesante. ¿Qué pasó?
dice que todos los hombres, dice Génesis 19:4, antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. ¿Y para qué lo hicieron? ¿Qué era lo que le decían a Lot? ¡Sácalos! ¿Para qué? Para que los conozcamos. Ahora, ustedes entienden lo que ese término significa en la Biblia, ¿verdad? Adán conoció a su mujer y dio a luz, ¿qué? Un hijo. Querían violarlos. ¿Entienden el grado de depravación que esta gente tenía? Desde el hombre más joven hasta el más viejo. Pregunto, ¿eran justos los juicios de Dios al querer destruir a esta gente perversa? ¿Sabían ellos que el tiempo de gracia había terminado? ¿Que el destino de esa ciudad había quedado determinado para siempre? No lo sabían. ¿Continuaban ellos haciendo las cosas malas? ¿Tuvieron señales ellos de que algo iba a suceder? Claro que sí, porque dice que cuando ellos llegaron a la puerta, dice que salió Lot y le dijo, miren, por favor no hagan eso con estos varones de Dios. Yo tengo aquí 2 hijas vírgenes, se las voy a dar para que ustedes hagan lo que ustedes quieran con ellas, pero no toquen a los siervos de Dios. ¿Y qué le respondieron los hombres de la ciudad? Mira, ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos, así que sácalos porque los vamos a conocer hoy. Y vea qué interesante, que los ángeles agarraron a Lot a la fuerza, lo metieron a la casa, ¿y qué pasó? Hicieron una señal terrible, los dejaron ciegos a todos. Esto es una señal terrible, ¿sí o no? Y cuando se quedaron ciegos, cada uno se fue para su casa triste por lo que había sucedido. ¿Qué hicieron? Estaban ciegos, hermanos, y a tientas, tocando, andaban buscando la puerta. No se arrepentían, hermanos. Interesante, cuando el tiempo de gracia termine, el ser humano va a tener su alma tan cauterizada y tan pervertida que nada va a evitar que sigan pecando. No quedó más remedio que ser destruidos. ¿Cuándo terminó la gracia de ellos entonces? Mucho antes de que viniera la destrucción. ¿Hubo un corto tiempo de angustia para Lot y su familia? Sí, claro. ¿Hubo señales de que el fin se aproximaba para esa ciudad? Claro que sí. ¿Siguieron pecando los pecadores? Sin lugar a dudas. Y así, hermanos, en Daniel 9, por ejemplo, los judíos, ¿tuvieron ellos un tiempo de gracia también? Claro que sí, en Daniel 9 lo dice. ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia de los judíos? ¿Alguien se acuerda? ¿En el año? 30, con la muerte de en el año 34, correcto. Pero en este momento, hermanos, todavía podemos acercarnos al trono de la gracia. Todavía hay oportunidad de que ese pecado arraigado que solo usted conoce pueda ser entregado y pueda ser lavado a través de la sangre del Cordero. No existe un pecado tan grande que en la sangre del Cordero no pueda borrar. Primera de Juan 4 dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y dice el versículo 18, en el amor ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cristo es nuestro abogado. Y yo sé, hermanos, que aquí hay personas que han pecado mucho, y estoy seguro de eso. Y Satanás va a ser tan astuto que va a llegar a usted a su puerta y le va a decir que usted es tan pecador que Dios no te va a perdonar. Pero lo que Satanás le está diciendo en ese momento es que el sacrificio de Cristo no es lo suficientemente bueno para usted. Entiéndalo como un mensaje de Satanás. No existe un pecado tan malvado que con arrepentimiento sincero Dios no perdone a través del sacrificio de Cristo. Dios todo lo puede, es nuestro abogado, es nuestro amigo. Miren lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. Cada uno debe escudriñar ¿qué? La Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado, como el de ¿qué? Como el de un niño. Aún el más sabio de nosotros, aún el que tenga un doctorado en teología, tiene que ir de rodillas, con un corazón humilde al escudriñar las Escrituras, dispuesto a ser enseñado como un ¿qué? Como un niño. Si quiere conocer lo que el Señor requiere de él, por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como a un niñito,
caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan ¿qué? Una mancha. Y ahora sí estamos en problemas. Porque el sello de Dios es lo que nos protege para el fin de la gracia. Y el fin de la gracia inmediatamente después viene la gran tribulación. Pero si no podemos recibir el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una mancha, tenemos problemas. Porque todos los seres humanos somos pecadores. El cierre de la gracia sucede antes de la destrucción. Usted lo puede leer ahí en Apocalipsis 7, 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, lo que estábamos estudiando en la cartilla. Porque han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo es que nosotros obtenemos las vestiduras apropiadas para recibir el sello de Dios? Y entonces, a través de la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Esa palabra es muy importante, extenderá su tienda. Porque en el original dice, levantará su tabernáculo. ¿Verdad que en los judíos habían 4 fiestas principales? La fiesta del Yom Kippur, inmediatamente después, ¿cuál seguía? La fiesta de las cabañas. Y era una fiesta, la fiesta más alegre de todo el año, ¿sí o no? Porque todos tenían que hacer un tabernáculo, ¿verdad? Una tiendita, una champita. Y entonces todas las familias por familia tenían que hacer comidas y compartir la comida uno con otros. Y era un momento de regocijo. Lo que aquí Jesús está diciendo es que inmediatamente después del Yom Kippur, Él va a levantar su ¿qué? Su tabernáculo para celebrar esa fiesta con nosotros. Y ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué mañana más gloriosa y maravillosa será, hermanos, cuando Cristo Jesús venga con todo su poder y gloria! Y escuchemos su voz diciendo, levantaos, levantaos los que dormís en el sepulcro, y seamos resucitados para vida eterna, y podamos ver a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, y les podamos contar las historias de la gloria de la cruz, y cómo Jesús triunfó sobre el mundo. ¡Qué maravilloso será esa mañana! Ahora, no todo será color de rosa para toda la humanidad, porque los que reciban la marca de la bestia sufrirán el castigo de Dios. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente y en su mano, él también beberá ¿qué? El vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Y es lo que hablábamos, hermanos, hoy en la cartilla. Estos 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos de guerra. Y estos vientos de tempestad, de desastres de todo tipo. Y todos los días, hermanos, cuando nos levantamos, cada vez que encendemos el televisión, escuchamos, hermanos, que el mundo está a punto de irse a una guerra, a punto de irse a una guerra. Las enfermedades terribles, hambrunas, crisis económicas, crisis social, alborotos por todas partes. Pero no es el fin, sino que es principio de males. Los vientos están siendo sostenidos. Increíblemente, hermanos, en el mundo religioso podemos ver que las señales, así como en los tiempos de Noé y así como en los tiempos de Sodoma, se cumplen todos los días. Por ejemplo, escuchamos y hemos profetizado durante años que las religiones se iban a unir, ¿sí o no? Y que se iban a confraternizar unas con otras, ¿sí o no? Aquí ustedes pueden ver a los pastores evangélicos poniendo sus manos sobre el que en ese tiempo era el cardenal Bergoglio, que ahora es Francisco I, en Argentina. Aquí podemos ver iglesias metodistas, podemos ver iglesias pentecostales, todos unidos, hermanos, en un solo sentir. ¿Y estaba esto profetizado, sí o no? Interesante, hermanos, de la herida de la bestia iba a ser sanada, ha sido sanada, sí o no? Está a punto, hermanos. ¿Cuándo en la historia iba a ser concebido que el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, iba a ir a dar un discurso a la nación que se levantó con el solo propósito de huir del papado? Estados Unidos, hermanos, se levantó con el propósito de que nunca jamás
el pueblo que viviera en ese país viviera bajo la opresión de la persecución religiosa. Y fue a dar, hermanos, un discurso enfrente de la Cámara Alta, la Cámara Baja, y todos los jueces de la Suprema Corte de pie aplaudiéndole. Algo que no hacen ni por su propio presidente. Las señales se están cumpliendo. Apocalipsis 15 dice que en el cielo vio otra señal grande, las copas de la ira, ¿verdad? Fue el primero, dice Apocalipsis 16:2, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es la primera plaga? Después de que termine el tiempo de la gracia, una úlcera. Así que si en algún lugar ustedes comienzan a escuchar de una pandemia que es una úlcera incurable, que nadie la entiende, que no tiene cura, sépalo que el tiempo de la gracia terminó. Nosotros vamos a entender que cuando esta úlcera aparezca en el mundo, el tiempo de gracia terminó y ya ha sido demasiado tarde. Cuando esto suceda, la gente ya va a estar polarizada en dos grupos. Solo dos. Ya no va a estar ese tercer grupo de que está jugando. Solamente dos. Vea qué interesante que el versículo en Apocalipsis 15:5 relata eso precisamente, el fin del tiempo de la gracia. ¿Qué era lo que sucedía en el lugar santísimo, hermanos? ¿Qué era lo que sucedía en el lugar santísimo? Ya lo explicamos. Vea lo que dice: del templo salieron los 7 ángeles vestidos de lino limpio, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, y el templo se llenó de humo. ¿Qué significa eso, que se llena de humo? Eso lo podemos encontrar, hermanos, en el libro, de 2 de Crónicas, capítulo 7. Dice: cuando Salomón acabó de orar, aquí está hablando del templo terrenal, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Lo mismo sucedió en Apocalipsis? ¿O va a suceder, sí o no? Y no podían entrar, ¿quiénes? Los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová lo había llenado. Vea lo que dice Primera de Reyes 8:10. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer. ¿Para qué? Para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Nuestro sumo sacerdote en la actualidad está llevando a cabo una obra. Esa obra se conoce como el gran día de la expiación. Cristo es nuestro intercesor. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero llegará un momento en que ese sumo sacerdote, ¿qué va a hacer? Tendrá que salir. Vea lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 75. No hay nada en esto que todavía no sostengamos, dice la hermana White. El análisis de nuestras obras publicadas mostrará nuestra creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Cuándo vamos a recibir, los que estemos vivos, el sello de Dios? ¿Antes de qué? De la terminación del tiempo de gracia. También ellos disfrutarán de honores especiales en el tiempo de Dios. Entonces, ¿cuándo termina el tiempo de la gracia? Vea lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 979, que era un poco lo que hablábamos del Espíritu Santo antes. Vean: el tiempo de los juicios de Dios sobre algunos será el tiempo de misericordia para aquellos que no tuvieran oportunidad de conocer que la verdad. ¿Cómo? Mientras unos ya van a estar juzgados, ¿otros qué? Van a tener todavía tiempo de misericordia. ¿Cómo es eso? Con cariño y compasión Dios mirará a aquellos que no hicieron su decisión. Su mano se extenderá para estrechar a muchos, mientras la puerta de misericordia se habrá cerrado para aquellos que ¿qué? Que rechazaron el llamado. Ustedes han escuchado hablar de la doctrina de la puerta cerrada, que es algo con lo que atacan mucho a la hermana White. ¿No han escuchado hablar? Que ella dijo, junto con otro grupo de personas, que en 1844 había terminado el tiempo de gracia. Y muchos dicen que ella no es una verdadera profeta porque dijo eso. Bueno, pero miren lo que ella explicó. Mensajes Selectos, tomo 1, página 71. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error. Pregunto, ¿ella admitió haber cometido un error antes de su primer? Claro. Y nos capacitó para ver la verdadera situación. Ahora escuchen bien lo que ella dice. Todavía creo en la teoría de la puerta cerrada. ¿Cómo? Primero dice que era un error, pero dice que todavía
Ella lo explica, pero no en el sentido en que se empleó el término al principio o en el que es empleado por mis oponentes. Hubo una puerta cerrada en los días de Noé. Hubo una puerta cerrada en los días de Sodoma. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma. Ahora dice, hubo una puerta cerrada en los tiempos de Cristo. ¿Sí o no? Se me mostró, dice, en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados, ¿qué? En tinieblas. Y los que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon su experiencia había sido un engaño. De ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros rechazamos a Dios una y otra y otra y otra vez, eso consecuentemente terminará en que yo mismo cierre mi tiempo de gracia. ¿Correcto? Ya va a ver por qué. No. Es más, déjenme decirles algo. ¿Usted sabe cómo se dice tiempo de la gracia, el cierre del tiempo de la gracia en inglés? ¿Cómo lo escribió la hermana White? Dice probation time, el tiempo de probación. ¿Pero el tiempo de probación para quién? ¿Para Dios o para mí? ¿Quién determina cuándo se cierra el tiempo de gracia entonces? ¿Dios o la humanidad? Ahorita lo vamos a ver. No sabemos cuán pronto terminará el juicio de los vivos. Es por eso que tenemos que actuar hoy, porque la puerta está aún abierta. Pero para que quedemos claros con esto, lo que va a suceder es más o menos así. Todos individualmente en algún momento tomamos la decisión irrevocable si vamos a seguir a Dios. Podemos tomar la decisión o el destino de una persona puede quedar determinado cuando una persona muere. ¿Sí o no? Ya no puede hacer más. Sus acciones quedaron determinadas para bien o para mal. ¿Se aceptó a Cristo o lo rechazó? ¿Estamos? Pero llega un momento, hermanos, en donde nos alejamos tanto de la voz de Dios que ya no lo escuchamos en nuestra alma, se cauteriza. Como pasó en los días de Noé y como pasó en los tiempos de Sodoma. Entonces llega un momento, va a llegar un momento en donde cada ser humano tomó su decisión, todos, absolutamente. Cuando toda la humanidad haya tomado su decisión, entonces Cristo va a tomar su decisión, se va a levantar, va a ir ante el Padre y le va a decir, Padre, ya todos tomaron su decisión. Ya los que son míos, los que ya tomaron la decisión de no seguirme, ya la tomaron. Ha llegado el momento de terminar y de ir a reclamar lo que es mío. ¿Entendieron? Nosotros lo determinamos, pero va a llegar un punto en la línea del tiempo en donde todos van a tomar esa decisión y entonces Jesús dijo, va a decir, es tiempo. Eso va a suceder, hermanos, cuando termine el juicio de los vivos. Nosotros entendemos que desde 1844 se está realizando el juicio de ¿quiénes? De los muertos, ¿verdad? Pero en algún momento en el tiempo el juicio de los vivos va a terminar. Y es en ese momento cuando tú y yo tenemos que haber tomado nuestra decisión. Vean lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 145. Estamos en el gran día de la expiación, dice la hermana White. Cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. ¿Cómo dice que debemos inclusive orar nosotros? Enviar nuestros pecados. ¿Cómo? De antemano ante el juicio. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. ¿Qué es verdad presente, hermanos? ¿Qué es verdad presente? Sigamos a Jesús y nos vamos a dar cuenta que es verdad presente. Por eso es que los 144,000 dice que siguen al Cordero. ¿Dónde? A donde quiera que va. ¿Y dónde está el Cordero en este momento? En el lugar santísimo. El mensaje para este tiempo debe ser el alimento oportuno para nutrir a la iglesia. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje ¿de qué? De su poder, para que la gente no esté preparada para resistir el día del Señor. Por eso es que usted va a encontrar cualquier tipo de doctrinas en el mundo. Doctrinas como el rapto secreto, eso no es bíblico. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad, eso no es bíblico. Doctrina de salvo, siempre salvo, eso no está en la Biblia.
Es por eso, hermanos, que este mensaje tiene que ser predicado con poder, tiene que ser estudiado y tiene que ser meditado y tener la confianza y la certeza de que cuando este mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, se predique al mundo, tenemos el respaldo de los profetas, de los ángeles, de Jesús mismo y del Espíritu Santo, sin miedo, y proclamarlo a gran voz, sin miedo. Vea lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 70. Por nuestra experiencia pasada debemos saber eso. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación ¿de qué? Del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión, la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer ¿en qué? Un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, el tiempo se nos fue, pero no quiero irme sin hacer estas preguntas. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? ¿Ah? ¿Sabe qué es lo único que Dios no puede hacer? Dios no puede obligarte que lo ames. Dios no puede obligarte que lo ames. Dios no desea obligarte que lo ames a la fuerza. Dios puede crear las circunstancias en la vida para que lo ames, ¿verdad? Eso sí, estamos de acuerdo. Pero Dios nunca jamás va a obligarte que lo ames a la fuerza. Entonces, ¿qué es el pecado imperdonable y qué es el sello de Dios? Pregunto, ¿cuántas veces? Porque si el tiempo de gracia va a terminar, inmediatamente después de que el tiempo de gracia termine, viene la gran tribulación o la abominación asoladora, que es el tema de hoy en la tarde, no se lo pierdan, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y lo único que me va a proteger de esa terrible angustia y destrucción va a ser el sello de Dios, y el sello de Dios no lo puedo tener si tengo una mancha en mi carácter, es decir, si no confieso mis pecados, entonces ¿cómo lo voy a obtener? ¿Cuántas veces perdona Jesús mis pecados, hermanos? ¿Saben que esa pregunta está mal formulada? La pregunta debería ser, ¿cuántas veces soy yo capaz de pedirle perdón a Dios por el mismo pecado? ¿Qué es el pecado imperdonable? Fíjense que pasa algo interesante aquí. Y entonces usted tiene que ir a comprar un par de zapatos nuevos, ¿verdad? Puede elegir ahí. Y entonces usted se compra el par de zapatos, ¿verdad, hermana? Y usted se pone muy elegante, ¿verdad? Para su esposo, van a ir a cenar. Pero cuando se ponen los zapatos, usted se da cuenta de que uno de los zapatos, ¿qué pasa? Le queda pequeño, ¿verdad? Y hay una esquinita ahí por el talón o por el dedo pequeñito, ¿que qué? ¿Que qué? Ah, aprieta y ¿qué pasa? Pero los zapatos están tan bonitos y están tan caros que se aguanta, ¿verdad? Y entonces usted camina y disimula el dolor y cada vez, ¿verdad? Y cuando usted llega a la casa y se quita el zapato, usted ve que esa carne, ¿cómo está? Está como la carne al rojo vivo, está la carne viva, ¿verdad? Por la llaga que se le hizo. Pero el siguiente día tiene que ir a hacer algo otra vez y tiene que ponerse los zapatos y se acuerda, ¿pero qué haces? Los zapatos están tan bonitos y estaban tan caros que ¿qué? Los vuelve a poner y ahí va y eso, ¿verdad? Y a la siguiente semana, después de ponérselo 4 o 5 veces, ¿qué pasó con la carne viva? ¿Qué pasó? ¿Ah? Se endureció. ¿Y qué se hizo ahí? Un callito. Ese es el pecado imperdonable. ¿Entendieron? La primera vez que usted hace algo en contra de la ley de Dios, ¿cómo siente usted el corazón? Siente que le va a estallar porque usted sabe que hizo algo malo y el cargo de conciencia no lo deja, pero la segunda vez es menos. Y la tercera vez es menos. Ya cuando va por la 7ª, por la 10ª o la 20ª vez, ¿qué? Ya se le hizo un callo en el corazón y ya no siente nada. Eso es el pecado imperdonable. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, dice el hermano Juan, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder la tentación ni siquiera en pensamiento. Miren qué interesante, Jesús no pudo llegar a caer en el pecado ni siquiera en pensamiento.
Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no encuentra nada en mí, dice San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Ahora vean, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en qué, en pensamiento. ¿Cómo se logra esto, hermanos? Las personas de mente sucia no entrarán en el cielo. Cada quien, es decir, el hombre individualmente, tiene que elegir lo que quiere. Y el libro de Ezequiel en el capítulo 9 dice que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Hoy en la tarde vamos a hablar. Pero entonces, ¿qué es la perfección de carácter? Fíjense que la perfección del carácter, eso de tener una vestidura sin mancha, es algo progresivo. Vea lo que dice el hermano Juan, Conflicto de los Siglos, páginas 737 y 38. A medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo, así como el conocimiento es progresivo. Es decir, que no podemos esperar saber todo inmediatamente cuando nos bautizamos, sino que es ¿qué? Progresivo, y aún en el cielo vamos a seguir creciendo en conocimiento. Así también el amor, la reverencia, la dicha irán ¿en qué? En aumento. No podemos ser perfectos de la noche a la mañana, sino que es ¿qué? Es un proceso. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Vean lo que dice Pablo. Pablo lo explicó muy bien en Filipenses 3:12. No que ya lo haya alcanzado, dice él. ¿Ya lo había alcanzado? Dice él. La perfección. No, dice. Ni que ya sea perfecto. ¿Era perfecto Pablo según él? No. Sino que, ¿qué dice? Prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo citamos. Entonces, ¿era o no era perfecto Pablo? ¿Cuál era el concepto de perfección de Pablo? Entonces, olvidarme de lo que está atrás en el pasado y qué, y continuar extendiéndome a lo que está adelante. Esto es lo que el cristiano debe hacer todos los días, olvidarme de lo que está en el pasado, confesar mis pecados y agarrarme de Cristo con todo lo que tengo. Ay, hermanos, ¿cuál es el concepto que tiene Dios de la perfección? Usted lo puede ver en Génesis 6:9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, ¿era qué? Perfecto de entre los hombres en su tiempo. Era perfecto Noé. ¿Qué fue lo primero que hizo después de que terminó el diluvio del arca? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Era perfecto Noé? Pero la Biblia dice que sí era perfecto. ¿Y sabe por qué era perfecto? ¿Por qué? Porque caminó Noé con Dios. Vea lo que le dijo a Abraham: anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. La perfección, hermanos, es caminar ¿con quién? Caminar con Cristo. Por eso Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Una pregunta que surgió ahorita: ¿es fácil salvarse? Fácil salvarse. Vea lo que dice 1 Pedro 4:17: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo, ¿con qué? Con facilidad se salva. Con dificultad se salva. ¿Qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas ¿a quién? Al fiel Creador, y hagan el bien. ¿Cómo se logra la perfección? Hermanos, el tiempo se nos fue. Voy a terminar con esta historia. La historia de Jacob es una historia muy interesante. Jacob había cometido muchos pecados, ¿sí o no? Es más, ¿qué tipo de persona era Jacob? ¿Era un qué? Un engañador. ¿Por qué era un engañador? Desde que salió del vientre de la mamá, ¿qué pasó? Era un qué? Un usurpador, un peleón. Le había robado la primogenitura a su hermano a base de mentiras. Engañó a su propio padre. Era un hombre que le gustaba jugar de vivo. Cuando se fue a trabajar con el suegro, recuerden que habían llegado a un trato, ¿verdad?
de que los manchaditos, los corderos manchados iban a ser de él y los que no, ¿verdad? Iban a ser. Y él había encontrado una forma que había puesto unas barras para que el agua fuera dulce, y entonces llegaban ahí a tomar ahí porque el agua era más dulce de los animalitos, y entonces ahí se cruzaban y todos salían manchados. Era alguien que jugaba de vivo todo el tiempo, algo terrible. Y un día, hermanos, allá había salido, ¿verdad? Y cuando había salido de ahí de la casa de su suegro, se dio cuenta que su hermano venía al encuentro. ¿Cómo se llamaba el hermano? Esaú. Y venía para saludarlo, ¿verdad? Venía para abrazarle, para ver cómo está mi hermano. ¿Para qué? Venía con hombres, ¿para qué? Para matarlo, porque el hombre estaba enojado, le habían robado su primogenitura. Y en ese tiempo era algo serio, todo eso era. Y entonces viene Jacob, ¿verdad? Este usurpador, y vean lo interesante que hace este hombre. Comenzó a mandar a sus hijos y a sus esposas primero. ¿Me entiende? Para suavizarle el corazón a su hermano, como ofrendas, para que cuando llegara él de último, entonces ya estuviera todo suavecito, ¿verdad? Ya todo estuviera en paz. Pero cuando quedó solo, sucedió algo interesante. Yo me imagino a Jacob en la total oscuridad en ese momento, totalmente solo. Y es que cuando tú estás solo, cuando nosotros estamos solos, estamos con nosotros mismos y nos damos cuenta en realidad quiénes somos. Y cuando Jacob se da cuenta de eso, sucedió algo interesante. Tuvo una visita. ¿Y quién fue el que lo visitó? Jesús, el ángel de Jehová. Y cuando comienzan, hermanos, a hablar, sucedió algo interesante, porque dice la Biblia que comenzaron ¿a qué? A pelear. Ahora, yo no quiero que pongan en su mente la imagen de que Jacob tal vez le pegaba puñetazos, ¿verdad? No, la Biblia dice que Jacob hizo algo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se le guindó al ángel. ¿Okay? Se le guindó. Y el Señor entendía de que ya venía, de que Esaú ya venía, así que tenía que irse. Pero Jacob, hermanos, no lo soltaba, era terco, el hombre era, ¿verdad? Él entendía en ese momento que si él no tenía la bendición de Dios, él iba a perecer. Él en ese momento de aflicción, cuando estaba totalmente solo, en la oscuridad, con la muerte inminente, entendió que iba a perecer si no tenía la bendición de Dios. Y no soltó al ángel. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y Jesús le dijo una pregunta interesante, porque lo pudo haber bendecido ahí mismo. Pero Jesús, hermanos, Jesús es un predicador también, es alguien que cuando te habla y cuando te toca te transforma. Por eso lo preguntó: ¿cómo te llamas? El nombre, hermanos, el nombre en el Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos tiene una importancia súper relevante. Porque el nombre era un significado ¿de qué? De su carácter. Y cuando Jacob le responde: Señor, me llamo Jacob, lo que Jacob le estaba diciendo es: soy un usurpador, soy un ladrón, soy un mentiroso, soy un pedófilo, soy un asesino, soy un borracho, soy alguien que ve pornografía, soy un chismoso, soy alguien que habla mal de mi vecino, soy alguien que voy a la iglesia para criticar, soy el peor pecador de toda la iglesia. Eso fue lo que Jacob le dijo. Pero ¿sabe qué le dijo Jesucristo, el ángel? Tu nombre no será más mentiroso, ladrón, chismoso, pornógrafo, nada de eso. Tu nombre de ahora en adelante será Israel. ¿Y sabe qué significa Israel? Significa vencedor. Por eso en el Apocalipsis usted va a ver que siempre el Señor dice: al que venciere le daré esto, al que venciere le daré lo otro, al que venciere le daré esto. Porque los hijos de Dios, por más pecadores que somos, hermanos, tenemos que agarrarnos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, como lo hizo Jacob de nuestro Señor Jesús, y no dejarlo ir hasta que obtengamos la bendición del Señor. Solo así podremos resistir el tiempo del fin de la gracia. Debemos tener fe en el Señor. Jesucristo dice en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Cuán gloriosa será la mañana, hermanos, cuando entremos a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Cuán gloriosa será la mañana cuando Jesús nos dé la bienvenida y nos diga: venid, benditos de mi Padre, a la heredad preparada para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Primera de Juan 14, 16, 19 dice: nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Termino con nuestra lectura bíblica, hermanos. Judas
capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículos 20 en adelante. Pero vosotros, hermanos, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, la cual viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que estudiar y escudriñar la palabra. Orando en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, que es la perfección de carácter. Esperando con paciencia la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Y dice él al final, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el que nos va a guardar sin caída para el fin del tiempo, la gracia? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar, desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia. Dios. Meu Deus, me perdoa. Al rayar el alba, cuando amaneció, ahí estaba la escena que me impresionó. Un ángel preso de Jacob, que por su bendición luchó y nunca se rindió. No soltaba al ángel, el mundo No puedes irte ahora. insistió. Bendíceme, por favor. No Te lo digo. saldría de allí sin su bendición en sus manos. De tanto que insistió Jacob, el ángel le tocó, su bendición él recibió. Necesito bendición, no voy a desistir, sin ella yo no voy a salir de aquí. Quiero tu bendición, no te voy a soltar. Y aunque toques el encaje de mi muslo, nada va a impedir la unción de Dios sobre mí. Necesito bendición, no voy a resistir, sin ella yo no voy a salir de aquí. Quiero tu bendición, no te voy a soltar. Y aunque toques el encaje de mi muslo, nada va a impedir la unción de Dios sobre No soltaba al ángel, el mucho insistió. No saldría de allí sin su Déjame ir, ya es de día. No te voy a dejar ir mientras no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel,
Porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres, y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti, y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo, y de Isaac tu padre, te la darán a ti y a tu descendencia. Quiero tu